Alguna seguramente ha salido por ahí, porque él estudia el desarrollo de las funciones del lenguaje infantil hasta el lenguaje adulto, ¿no? Entonces, esas investigaciones les sirvieron mucho a Joan Roderi para elaborar ese concepto. ¿Y todo esto por qué? Pues por dos razones. Porque la pedagogía de géneros, en general, en sus distintos modelos, tiene dos ideas en común, dos ideas que la distinguen de otras metodologías de tratamiento de la lectura y de la escritura. La primera idea, que la tenéis ahí, es que en esta pedagogía de géneros es más importante la preparación que la reparación. Es más importante preparar a los niños para que puedan realizar tareas relacionadas con la lectura y la escritura que poner el foco en corregir o reparar cuando ellos han hecho estas tareas solos. Es más importante, por el concepto de andamiaje y por el concepto de zona de desarrollo próximo, ofrecer una preparación siempre para que sobre esa preparación los niños puedan realizar las tareas. Evidentemente hay una elaboración posterior, pero el foco no está exclusivamente en la reparación. Te pongo un ejemplo. Si yo voy a escribir con los niños una carta pues, a los Reyes Magos, que es un género ahí como muy típico en la Navidad, yo voy a preparar antes muchísimo lo que necesitan saber para poder escribir esa carta. No voy a dejarles que escriban la carta libremente y después vamos a pasar una clase corrigiendo sus errores. No, evidentemente hay más foco en el antes que en el después. Después vamos a ver esto con el modelo Reading to Learn, pero esta es la primera idea. Y otra de las ideas que todas las metodologías de la pedagogía de género tienen en común es que para aprender a leer y a escribir es necesario hablar sobre el propio lenguaje. Para aprender a leer y comprender un texto, para aprender a escribir un texto, los niños tienen que acostumbrarse, tienen que habituarse a hablar sobre el propio lenguaje, a manipular el lenguaje. Es decir, que el lenguaje no es una herramienta que está implícita. El lenguaje es una herramienta a la que se presta atención porque es la que nos permite conseguir el propósito comunicativo de un texto. Esta idea también está muy presente en la pedagogía de género. ¿Bien hasta aquí? Sí. Bueno, hablamos un poco del lenguaje, ya pasamos a hablar un poco del lenguaje, pasamos un poquito, muy poquito, a hablar de qué es la lingüística sistémico-funcional y qué es la teoría del género textual, ¿ok? Muy poquito, como el otro día. No os asustéis que no, no va a ser una cosa loca ahí de teoría lingüística. Muy bien, como muchos ya conocéis, muchas conocéis, la teoría lingüística sistémico-funcional fue elaborada por Michael Halliday, que es un lingüista inglés, pero que pasó gran parte de su vida en Australia, concretamente en la Universidad de Sydney, inspiró muchísimo a estos lingüistas y educadores que desarrollaron la pedagogía de género. Lo que pretende la lingüística sistémico-funcional es explicar cómo los hablantes, cómo las personas que hablamos, construimos significados de acuerdo con nuestros propósitos comunicativos y cómo interpretamos significados también de acuerdo con esos propósitos, en contexto, siempre en contexto. Es una teoría que conecta la forma y la función, la forma del lenguaje con la función que cumple el lenguaje. Hablamos un poquito de la función del lenguaje. Según Michael Halliday, el lenguaje está diseñado para cumplir 3 metafunciones básicas. O sea, gracias al lenguaje nosotros podemos cumplir 3 metafunciones sobre las funciones, metafunciones básicas. La primera es la metafunción que se denomina ideacional. El lenguaje sirve
para poder referirnos a la realidad externa e interna y para establecer conexiones entre los elementos de la realidad, evidentemente. Cuando nosotros decimos que el lenguaje sirve para esto, para poder referirnos a la realidad externa e interna del individuo y establecer conexiones, estamos también diciendo a la vez que el lenguaje transmite un significado ideacional, de ideas. Esa palabra siempre la relacionamos con la palabra ideas. También el lenguaje cumple una función interpersonal, lógicamente. El lenguaje sirve para entablar relaciones con otros hablantes. Y porque sirve para eso, el lenguaje nos permite transmitir un significado interpersonal. Gracias al lenguaje yo puedo cumplir un papel social y puedo manifestar mi actitud en relación con otros interlocutores. Y por último hay una tercera función que cumple el lenguaje, que es la función textual. ¿Para qué sirve el lenguaje? Bueno, pues el lenguaje también evidentemente sirve para relacionar la experiencia del mundo y la actitud y el papel de los distintos hablantes en textos. Relacionan esos otros significados en textos que tienen coherencia, que tienen cohesión y que transmiten mensajes. Sirve para eso. Entonces, hay elementos lingüísticos que transmiten un significado textual. ¿Hasta aquí entienden un poquito? Vale, necesitamos esto porque a lo largo de esta cebolla, que es el esquema de la lengua, estos significados, me voy a levantar un poco, estos significados llegan por aquí y se manifiestan aquí. Porque estos significados se crean en el contexto cultural, pasan al contexto de cada situación concreta de comunicación, entran a través de los textos, se manifiestan en oraciones y terminan materializándose en letras, si son textos escritos, o en sonidos, si son textos orales. El significado de la cultura lleva estos tres significados hasta el plano de la forma, que es una letra o es un sonido. Tenéis que entender como que estos tres significados trabajan así, desde la capa exterior de la cebolla hasta la capa interior. Yo con la cebolla siempre lo explico a mis alumnos y siempre se acuerdan. Bueno, hablamos de la capa externa de la cebolla un poquito. La capa externa de la cebolla es la capa del género. Y aquí llega una palabra muy importante para nosotros hoy, porque hoy estamos hablando de la pedagogía de géneros. ¿Qué son los géneros? ¿Cómo definimos los géneros? Vamos a empezar diciendo que los géneros son estructuras comunicativas, son actividades que conllevan estructuras comunicativas que están ya institucionalizadas en cada lengua y cultura. Por ejemplo, yo le decía en la clase del martes, cuando yo voy a una tienda, a un negocio a comprar, entro por la puerta, me acerco al dependiente, a la persona que me va a vender algo. El diálogo que nosotros tenemos, la persona que trabaja en una tienda y yo como cliente, más o menos siempre es igual, ¿verdad? Más o menos. Nadie entra en una tienda así y le dice al dependiente, pues yo qué sé, le dice, ¿qué has soñado? ¿Qué has soñado esta noche? ¿Qué sueñas tú? No, eso es una tontería, es una locura, no estarías bien de la cabeza. Siempre dices, pues, hola, ¿qué tal? Mira, busco este producto, yo te puedo ofrecer esto. Esa estructura de comunicación siempre es igual, ¿verdad? Bueno, eso sería un género social. Pero hay géneros escritos también. Cuando nosotros abrimos un cuento infantil, ese cuento siempre tiene una estructura similar. Tiene una serie de elementos lingüísticos que siempre son similares y lo reconocemos perfectamente. Por eso podemos decir, voy a leer un cuento con mis hijos.
porque esa forma de comunicación se llama cuento. El cuento, el diálogo en una tienda, la entrevista de trabajo, el prospecto de un medicamento, la consulta con un doctor, todo eso son géneros. Son actividades, estructuras de comunicación que ya están institucionalizadas. Esto significa que ya tienen un reconocimiento social. Todos los reconocemos. Pero son culturales. Algunas culturas comparten géneros con otras, pero hay algunas culturas que no tienen los mismos géneros que otras. Yo les ponía a los estudiantes el otro día un ejemplo que a mí me parece muy gracioso. El martes yo venía a la universidad y en un edificio yo vi una esquela mortuoria, un cartel que dice que una persona ha fallecido y cuándo es la misa, ¿no? Ese género está en España también. Entonces yo lo vi y dije, mira, pobres, han muerto este señor. Pero mis estudiantes chinos en China no han visto jamás ese género. ¿Estáis entendiendo lo que digo? Entonces, cuando ellos en Toledo, donde estudian español conmigo, que soy su profesora, llegan a clase y me dicen, Juana, ha muerto un hombre y hay un cartel que dice que ha muerto. Yo les dije, sí, es normal, porque hay que decir cuándo es la ceremonia de despedida, la misa. En China, ¿no? Entonces ellos estaban muy choqueados con la idea. Pues no lo harán de otra manera, o quizá en el periódico simplemente, o quizá hablando, porque es una cultura también bastante oral, pero no como una foto y un RIP, un requescan. Claro, ellos vieron la foto, eso, leyeron, ha muerto, y me decían, es un hombre famoso. Pues. Es un hombre famoso, hay un cartel, dice que ha muerto. Y no, no es famoso, no pasa nada. Dice esto porque es normal en la cultura española hacerlo. Eso es un género. Entonces cambia un poco con las culturas. Hablamos un poquito más del género. En realidad, el propio Halliday, cuando desarrolló su teoría sistémico-funcional, no tenía él en cuenta el concepto de género. Fueron los miembros de la escuela de Sydney quienes pensaron que el contexto estaba estratificado. Quienes pensaron que el contexto constaba de dos capas. La cebolla tenía dos capas ahí. Porque Halliday solo consideraba el registro y para él el género era una parte del modo, que vamos a ver después. Pero los miembros de la escuela de Sydney dijeron, no, tiene que haber un contexto cultural que cuyo significado se manifieste desde un plano cultural hasta un plano textual. Y ellos idearon el concepto, o desarrollaron más bien el concepto de género. Lo digo porque la idea de género o este esquema, tal como está, no es un esquema que pensó propiamente Halliday. O sea, esta capa de la cebolla la pensó la escuela de Sydney, más bien la desarrolló la escuela de Sydney. Muy bien, entonces ellos consideran que el género es el último responsable de la organización textual. Es el que aporta el propósito de un texto y por tanto todos los significados que van a contribuir a ese propósito. Decimos entonces que cada género tiene un propósito, una función. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito del cartel de la esquela que asustó a mis estudiantes chinos? ¿El propósito de asustar? No. Su propósito es informar de un evento que es de interés para una comunidad. Además, los géneros tienen etapas. La información que los géneros dan va desarrollándose en distintos pasos hasta cumplir el propósito. Y por eso los géneros se reconocen, porque tienen una estructura identificable. Y socialmente podemos decir, esto es un cuento, esto es un prospecto de un medicamento, esto es una entrevista de trabajo, esto es...
se pueden reconocer. Las etapas, a su vez, se pueden también dividir en fases. En cada etapa, la información se desarrolla de una forma particular según su tema. Por ejemplo, si yo estoy explicando cómo es la fotosíntesis, en la explicación que yo voy a dar, la etapa de la explicación, pues yo voy a hablar durante un momento de el papel del sol en la fotosíntesis, en otro momento el papel del agua, en otro momento el papel del oxígeno. Eso en cada etapa se desarrolla según el tema. Y por supuesto, cada género tiene, y esto es lo más interesante para vosotros, unos patrones textuales, unos patrones o características lexicogramaticales y ortográficas. ¿Y por qué digo que esto es lo más interesante? Porque si yo conozco los géneros de la escuela, conozco sus etapas y conozco sus patrones textuales, lexicogramaticales y ortográficos típicos, para mí va a ser mucho más fácil enseñarlos. Enseñar a leer esos géneros y enseñar a escribir. Esa es la clave de la pedagogía de géneros. Utilizar el conocimiento del género, este conocimiento, para enseñar a leer y escribir mejor, más fácilmente. Esa es la idea. Uma das coisas da aula passada que fiquei a pensar foi que os professores australianos tinham tido muita dificuldade em explicar quais eram os géneros que ensinavam. Não sabiam a totalidade dos géneros. Sí, muchas gracias. E assim é uma forma mais organizada, sendo a linguística sistémico-funcional ou sendo depois no interacionismo sociodiscursivo, nós conseguimos ter desses géneros o tipos de texto. Claro, es que es muy importante, claro, porque si no tienes esa base, como pasa en España, los profesores tienen una idea, los maestros y los profesores, de los tipos de textos generales, muy generales, que hay en el currículo, pero no tienen una clasificación concreta de los géneros de la escuela, que van a tener que enseñar a leer y que enseñar a escribir. Por eso, quizá en España esta clasificación nos da muchísima luz, ofrece muchísima luz al problema. Sigo un poquito más. La siguiente capa de la cebolla es el registro, que es el contexto de situación. El contexto de situación influye en el lenguaje, en cómo usamos el lenguaje, ¿no? Porque vamos a pensar en esta imagen. En esa imagen, ¿qué género está sucediendo? ¿Veis un doctor y un paciente que están hablando en una consulta? ¿Socialmente reconocéis este género, que es la consulta del médico? Nosotros entramos al médico, le decimos, pues me siento fatal, ¿qué te pasa? No, le decimos síntomas, nos da un diagnóstico. Bueno, pues esa situación, que es un género como tal, dependiendo de el tema concreto que tratamos, la relación que tenemos con el médico y la forma en que nos comunicamos, si es oral presencial o si es por Zoom, como durante la pandemia, o de otra manera, influye mucho en el lenguaje que nosotros estamos usando. Esa es la segunda capa. Primero llega el género, pero cada género se manifiesta en una situación concreta. Una explicación se puede dar en clase de ciencias o se puede dar en una conversación entre amigos de manera totalmente informal. O sea que el género es una idea básica, pero el género puede variar según la situación en la que estamos produciéndolo o estamos comprendiéndolo. Puede variar algo. Eso sería el registro. Y luego estamos dentro de la cebolla, ya
en la capa del texto, la capa de las oraciones, cláusulas y el léxico, y la capa final, que realmente no es una capa, es el nivel a través del que entramos en contacto con el lenguaje, que es el nivel de las letras o el nivel de los sonidos. Estas serían las capas centrales. ¿Estas de aquí? Son estas de aquí. Bueno, hablo un poquito de esta capa, que es muy importante para la pedagogía de géneros. Esa capa no estaba muy desarrollada en la teoría de Halliday. De hecho, esta capa, semántica discursiva, capa de la cebolla, la desarrollaron mucho los miembros de la escuela de Sydney. ¿Recordáis los significados ideacional, interpersonal y textual? Bueno, los significados de la lengua, cuando llegan a esta capa, se van a manifestar en 6 sistemas diferentes. En 6, vamos a decir, en 6 grupos de opciones. No sé si lo he arreglado con eso, es que me cuesta mucho explicar esto accesiblemente. Los significados que vienen del género, del registro, van a llegar al texto y van a materializarse a partir de las opciones lingüísticas que hay en 6 grupos, en 6 sistemas de opciones que influyen en el texto. El primer conjunto, la primera pareja de sistemas es el sistema de la ideación y el sistema de la conjunción. Los significados que llegan a un texto se manifiestan en unos campos semánticos que además están relacionados mediante causa-efecto, adición, finalidad, concesión, etc. Los significados que llegan del género y el registro se manifiestan en el texto también a través de las opciones de los sistemas de valoración y negociación. En los textos nosotros vemos cómo los autores valoran sus temas. Son más subjetivos o más objetivos. Y también vemos cómo en los textos orales, sobre todo, los hablantes negocian la información. Finalmente, el significado textual llega al nivel del texto a través de los sistemas de la periodicidad y la identificación. Los significados en los textos se organizan según la información nueva y dada. Y también establecen relaciones referenciales entre sí. Chicos, si esto es un poquito difícil, no os preocupéis porque esta pantalla perfectamente podría no estar, ¿vale? Solamente que sepáis que al nivel del texto, en la lingüística sistémico-funcional no se trabaja como en la gramática tradicional o en la gramática que se enseña en ensino básico y ensino medio, que se trabaja sobre coherencia, cohesión, adecuación. Bueno, estos son los sistemas que se utilizan en la lingüística sistémica. Muy bien, no te cuento más de lingüística sistémico-funcional. ¿Tú quieres saber más? Que no lo sé, puedes leerte esta gramática, esta que es en lengua portuguesa. Te puedes leer este libro también que habla sobre el nivel de la semántica discursiva, aprender a analizar los textos. Y si quieres saber más del género, te puedes leer este también. Aunque tengo que decir aquí me paro un poco. No sé si conocéis los proyectos de investigación de vuestros profes. Vuestros profes tienen un portal de géneros discursivos escolares que eso merece un premio Oscar, por favor. En serio os lo digo, a veces tiene que venir alguien de fuera de tu contexto para decirte, valora lo que tienes, que es muy importante. Lo que vuestros profes han hecho con eso es maravilloso. O sea, eso está por hacer todavía en España, para que os hagáis una idea. O sea, está muy avanzado. Y aquí, desde luego, también tenéis más información, aunque si ya tenéis las herramientas del portal, usadlas, están descritos un montón de géneros y hay ejemplos en un corpus de géneros escolares de los manuales de enseñanza en Portugal. O sea que es maravilloso. Bueno, tercera pregunta. ¿Estáis cansados? Antes de esta pregunta. ¿Estáis un poco cansados?
Marta, cuando quieras podemos hacer un descanso, cuando tú me digas y veas. Não sei, o grupo ajudará a decidir se querem parar já ou se querem avançar mais uns 15 minutos e depois parar. ¿Sí? Venga, vamos 15 minutos. Deixa-me só dizer que na nossa plataforma Miro eu estou a juntar algumas informações para além do PowerPoint que a professora Joana partilhou. Estou a pôr uma série de documentos, links ao pé que têm a ver com tudo o que está a ser tratado, está bem? Se quiserem ir acompanhando agora, se quiserem mais tarde espreitar. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo influye entonces la teoría del género en la pedagogía de géneros textuales? Porque nosotros estamos hablando de la lingüística sistémico-funcional, de la teoría del género, pero ¿cuál es su influencia real? Bueno, ¿recordáis esto? Son los proyectos que desarrolló la la Escuela de Sydney por la petición que los maestros le hicieron a sus especialistas de ayuda. Bueno, entonces volvemos un poco otra vez al inicio de la clase, volvemos a la Escuela de Sydney y vamos a ver cómo resolvieron el problema, porque hemos empezado nuestra clase hablando de que los maestros les plantearon un problema. El problema que les plantearon era ¿cómo enseñamos a leer y a escribir a los niños aborígenes? Bueno, entonces ellos empezaron a pensar. Y empezaron a pensar, como hemos dicho, en el proyecto Writing Project y Language and Social Power Project. Y ellos identificaron y analizaron los tipos de texto que eran más frecuentes en el currículo escolar. Y gracias a este análisis establecieron una clasificación de géneros discursivos. Esto ya lo expliqué el martes, chicos, pero para las chicas es nuevo. No solo establecieron una clasificación de géneros, sino que también para cada género analizaron sus etapas y sus fases y los recursos semántico-discursivos y léxico-gramaticales que tenían. Todo eso está en este libro. El producto, el resultado de toda esa investigación está en este libro. A ver, entonces, si los maestros tenían que enseñar a leer y a escribir géneros escolares a los niños, ¿qué géneros escolares tenían que enseñar? Bueno,